Así Pero estas es un lío para que saquen ahí de la... Pero ahí están, apoyar al colega y por supuesto un libro fantástico, el libro de la estrategia de Osorio. Gracias por estar acá en el locutorio, muchachos. Bien, buenas noches a todos, gracias por aceptar la invitación, por venir, por acompañarnos en esta noche. Vamos a hacer la siguiente dinámica, vamos a hablar un ratico del libro, le voy a hacer unas preguntas yo al profe sobre el libro y demás, y ya después quedan ustedes a disposición para que en una rueda de prensa le pregunten lo que quieran y pues el profe conteste también lo que quiera. No, pero tienen libertad, las preguntas no tienen que ser necesariamente del libro. Lo que ustedes le quieran preguntar al profe, pues ahí está a disposición. ¿Listo? Entonces, profe, primero de todo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, bienvenidos todos y muy contento de estar acá. Bueno, ¿de dónde surge esta idea de hacer un libro? ¿Por qué lo hace? ¿De dónde salió ese espíritu de escritor también? Porque le tocó escribir y exigirse bastante para escribir. ¿De dónde surge esa idea? Bueno, básicamente me llamó mucho la atención que el libro no hable de los éxitos de la obra, más del legado, de la idea de juego y especialmente de la manera de la pedagogía y la didáctica como vehículos para trabajar, para entrenar los comportamientos con los cuales se han identificado los equipos donde hemos podido trabajar. Entonces me parece que la primera parte, hablando de una metodología, es importante para tratar de generar por lo menos unos parámetros y poder entonces explicar dentro de esa metodología el porqué de la importancia de las anteriores, de la didáctica y de la pedagogía. Y sobre el modelo de juego, explicar que una cosa es la idea, que hace parte del modelo de juego, pero que hay otros factores a tener en cuenta. Y yo creo que ahí el autor, no me refiero a mí, a usted, Jorge, hizo una gran labor explicando todos esos factores. Bien, bueno, el libro, como ustedes pueden ver, va dirigido obviamente a entrenadores, a gente del fútbol como tal, a preparadores físicos y demás. Pero ¿a quién más va dirigido este libro? ¿Usted cree que a qué personas más les puede llegar? Bueno, en la previa charla con personas de empresa, con otras actividades en la vida, yo creo que puntos específicos a tener en cuenta: lo de la rotación, el por qué es tan importante generar un ambiente de trabajo competitivo y cómo ese ambiente de trabajo competitivo genera una competencia interna que al final se benefician los individuos y el colectivo como tal. Entonces yo creo que los apartados donde se explica a través de esa gran autoridad de liderazgo que es John Maxwell, yo creo que ayuda bastante en ese aspecto. O sea que para aquellos hombres de empresa que quieran generar un ambiente de trabajo sano, competente y competitivo, yo creo que es muy importante. No es fácil encontrar libros de entrenadores de fútbol en este país, no, en Argentina sí, en España, en Europa, uno encuentra libros de los entrenadores hechos por ellos o donde participen ellos. En Colombia no es fácil, realmente la literatura futbolística es muy escasa. Eso pues lo hace pionero, evidentemente, pero aparte de hacerlo pionero, también invita a la demás gente a que se involucre en el mundo de la literatura y que entre también en ese mundo de la cultura. Seguramente que si hay otros que se animen, porque tal vez una de las tareas a hacer para escribir el libro es la dedicación y el tiempo que uno le dedica al mismo.
pero si hay otras ideas, sobre todo otras ideas de juego, que nos puedan explicar cómo trabajarlas, yo creo que va a ser muy importante, porque al final, reitero, no es la idea del juego como tal lo más importante, porque dentro y como consecuencia de la variedad en esa idea de juego, el fútbol colombiano como tal se va a fructificar, se va a beneficiar, gracias, se va a beneficiar y habrá más posibilidades para los futuros entrenadores de no solamente educarse, sino de poner en práctica esas ideas de juego. Bien, perfecto. Bueno, yo creo que ya mi intervención no pasa por seguirle haciendo preguntas sobre el libro, sino que pues entregarles la pelota a ustedes para que le pregunten lo que quieran. Así que ahí está el profe a la disposición. Yo me voy a retirar un momentico, vamos a ver por acá. Y ya los colegas van tomando la palabra y adelante. Profesor, buenas tardes. Víctor Romero de Noticias RCN. Profe, estamos en una sociedad futbolera donde el resultado es lo principal, ¿no? Que es lo más visible y obviamente lo más importante. ¿Cómo hacer con este libro y sobre todo con su mensaje? ¿Cómo hacer que se hable un poco más de estrategia? ¿Cómo hacer que se hable un poco más de táctica? ¿Cómo hacer que se hable de los parámetros en sí del juego que solamente del resultado? Bueno, consideraría yo que para poder hablar más del juego se debería hacer exactamente sobre esas premisas, sobre lo estratégico y lo táctico y el entrenamiento del mismo, de esa idea de juego. Y si en los días de los juegos, de los partidos, se vea claramente la idea de juego que se entrena. Reiterarme que más allá de la idea de juego, que hay varias y todas con sus propios cosas positivas y hay unas y otras que han ganado, pues a mí me parece que es el identificarse con una idea, el entrenarla y el análisis debe ir directamente relacionado con esa idea de juego. Ahora, es difícil para X persona que se ha educado futbolísticamente en X país entender otras ideas y aceptarlas como posibles buenas ideas a futuro o como posibles modificaciones. Yo creo que hay una gran riqueza en aquel que no solamente valora, sino que respeta también las otras ideas de juego y aprende a través de ellas, porque indiscutiblemente que en el mundo del fútbol todos nos cruzamos con diferentes y jugamos contra equipos que juegan de una manera diferente. Profe, Pablo Ríos de Blue Radio. Quería preguntarle, ya metiéndolo en el tema de la selección de México por la Copa América, si en esta ocasión la selección sí va a jugar con el equipo de mayores, ¿y qué cree usted que ahora sí tiene México como para ganar la Copa América, que es algo que tiene pendiente hace rato? Gracias. Bueno, consideramos nosotros que el grupo de mexicanos en Europa, en su gran mayoría, juegan en buenas ligas y en buenos equipos, en buenos clubes. Nos gustaría que fueran más y nos preocupa que algunos no están jugando, pero preferimos darle prioridad a aquellos que lo hacen más a menudo. Y yo creo que ahí hay un buen grupo de 10, 12, 14 jugadores. Ahora el resto de la convocatoria va a ser con jugadores de la Liga Mexicana. Como deporte colectivo que es el fútbol, a mí personalmente me parece que si México logra llevar a su grupo principal, tenemos muy buenas posibilidades de competir de igual a igual con todos. Porque obviamente que juegan 11 y la gran diferencia con el resto de las naciones que son potencia es a partir del jugador, diría yo, 16, 17, 18, donde de pronto sí hay una diferencia en relación a Brasil, Argentina y a otros países. Pero creo que la Copa América
es una gran oportunidad para todos y seguramente que cada uno la tendrá como objetivo por diferentes razones. México, concretamente, por jugarse en Estados Unidos, donde la selección tiene mucho apoyo, y por el buen momento del fútbol mexicano, yo creo que aspira a estar entre los 3, 4 mejores y ojalá llegar a la final. Pero también creo que Brasil piensa lo mismo por el mundial que tuvo, Argentina por no haberla ganado, Chile por haberla ganado, Colombia por la muy buena selección que tiene, Uruguay por ser tan histórico, y así sucesivamente. Entonces creo que va a ser una Copa Centenario muy disputada, pero creo que va a ser la gran oportunidad no solamente para México, sino para el fútbol de este continente, mostrar lo bien posicionado que está. Profe, Carlos Villamil de Directive Sports. Profe, hablando un poco de lo que usted nos decía de los comienzos de jugadores que ha hecho, el torneo local, ¿cómo han recibido ellos el que usted vaya a tantos partidos, a ver tantos jugadores diferentes que a veces no han sido convocados y que usted los trae por primera vez a la selección? Yo creo que la gran mayoría de los medios y de las personas del fútbol entienden la razón y el objetivo, el propósito. Y yo creo que bajo ese punto de vista lo aceptan. Pero como siempre, no faltan quienes piensan que no hay necesidad y que seguramente hay equipos donde no hay posibles candidatos. Nosotros, por el contrario, creemos que es una responsabilidad nuestra con todo el fútbol mexicano y por eso atendemos todos los fines de semana los juegos no solamente de primera división, sino que también observamos algunos de segunda y ascenso. Jessica. Jessica Vera de Claro Sport. Quisiera saber usted qué analiza estas selecciones Colombia femenina y masculina para los Olímpicos de Italia. La verdad que no estoy muy familiarizado. Al igual que sucedió cuando fuimos a Brasil, nos dedicamos al fútbol brasilero y a conocerlo. Ahora estamos decididos, dedicados y casi todo el tiempo viendo fútbol mexicano. Pero obviamente que sí sabemos que, y conocemos a algunos de los jugadores, sobre todo de la selección olímpica de hombres. Me parece que Colombia tiene grandes jugadores y tiene la experiencia en su cuerpo técnico como para pensar que se va a hacer un gran papel. Profe, Me disculpan lo de las mujeres, pero la verdad que no conozco. profe, una pregunta. Jorge Barajas de Sport Noticias. Es más sobre su idea de juego. Una de sus virtudes más grandes en los clubes fue la administración de una nómina de 30 jugadores en un día a día. ¿Cómo se administra una nómina en un seleccionado donde se ven cada 2-3 meses el grupo y solamente se enfrentan 2 partidos y solamente se ven durante semana y media? Bueno, para nosotros el mayor reto ha sido dejar de entrenar tanto y seleccionar más. Como la palabra lo implica, el ser seleccionador es no tanto trabajar en relaciones y en complementariedades, pero sí encontrar y seleccionar aquellos que puedan cumplir con una función más que con una posición. En el día a día uno tenía el gran factor a favor, que es el tiempo. Acá es todo lo contrario. Entonces ahora entendemos que nuestro trabajo es más estratégico, más táctico, más de seleccionar y buscar precisamente esas interrelaciones, porque entendemos que no lo podemos trabajar por el poco tiempo que hay. Pero también valoramos, y por la poca experiencia que hemos tenido, hemos quedado satisfechos con trabajar 3-4 sesiones antes de cada partido y poderlo preparar. Profe, buenas noches. ¿Cómo ve el presente de la Selección Colombia de mayores y sobre todo el caso de James Rodríguez, que hoy no brilla con Real Madrid
¿Será que debe cambiar de equipo? ¿Será que la gente lo pide, pero tal vez los técnicos tengan razón de no ponerlo? Bueno, a mí me parece que los dos últimos juegos fueron dos muy buenas presentaciones y dos muy buenos resultados. Me parece que le llega en un muy buen momento a Colombia. Como colombiano me alegra mucho y ojalá que continúen así. Colombia tiene una gran selección, grandes jugadores, un muy buen cuerpo técnico y seguramente que va a competir por llegar al Mundial. Y ojalá que lo podamos lograr. Profe, buenas noches, Sebastián Ortiz para Win Sports. Quisiera hablar un poquito sobre el tema del libro. En la primera parte usted nos decía que la pedagogía y la didáctica es la principal idea que hay dentro de este libro y que a nosotros los colombianos nos falta aprender de eso, reforzar eso. Quisiera un poco ampliar ese concepto. Bueno, creo que elaborando un poco y recordando la respuesta, históricamente en Colombia, en nuestro fútbol, yo creo que en el fútbol suramericano, las metodologías utilizadas sugerían periodizar las condiciones físicas. Entonces al jugador se le quería hacer más rápido, más fuerte, más resistente, más potente, y se ponía de un lado o no se hacía tanto énfasis en la toma de decisiones. Y si se entiende el entrenamiento como la acumulación de información vivenciada en la memoria operativa, entonces la pedagogía y la didáctica deben de ser fundamentales para poder en cada sesión de trabajo, aparte de las exigencias fisiológicas, haya exigencia en el sistema nervioso central a la toma de decisiones, la colaboración del mismo y específicamente de esa memoria operacional. Y es a través de situaciones reales de juego complejas en que el ejecutante, raya jugador, vivencia esas situaciones, las almacena y puede entonces decidir el día de juego más rápido y mejor, en menos tiempo y ejecutar mejor. Entonces, ojalá, y tal vez es el mensaje principal del libro, sobre todo a partir de los niños, de los adolescentes, que el fútbol se aprenda jugándolo, el juego como tal. Porque, por ejemplo, hay campeonatos, y importantes campeonatos, pero se juegan 11 contra 11 en una cancha normal, y un niño toma 4, 5, 10 decisiones en 30, 40 minutos. Mientras que si es reducido, y no solamente el tamaño de la cancha, sino el tamaño de los equipos, seguramente que ese mismo niño en el mismo tiempo puede enfrentarse a el doble de esas situaciones de juego, y obviamente que si comparamos 20 con 40 o 10 con 20, se va a beneficiar más en la medida que tomen más decisiones. Buenas noches, profe. Diego Ríos de Caracol Radio. Usted ha venido hablando de unos posibles partidos con la Selección Colombia antes de estas fechas y no se han podido dar. ¿Por qué no se han podido dar? Y si tiene planeado algún juego con la Selección Colombia. Bueno, las razones por las que no se haya podido dar no las desconozco. Yo simplemente, cuando la Federación Mexicana me pregunta por candidatos, obviamente trato de buscar las mejores selecciones posibles. Es difícil encontrar las europeas por razones de calendario y razones económicas. Y ahora, afortunadamente para nosotros, logramos conseguir 2 partidos previos a la Copa América contra Chile y Paraguay. Creo que van a ser muy importantes para nosotros.
Profe, buenas noches. Xavi Delgado de Canal Capital. La selección Colombia recientemente acaba de ganar 6 puntos, una nómina renovada, y jugadores como Cardona, como Oscar Murillo, como Farid Díaz, el mismo Sebastián Pérez, son hombres que usted los tuvo en Nacional. Desde el punto de vista personal, ¿cómo recibió que Colombia hubiese mejorado tanto con una base que usted manejó? Muy reconfortante, que yo creo que el caso concreto de Oscar y de Farid, seguramente que esa relación entre próximos, central-lateral, lateral y central, se ha beneficiado de las muchas sesiones de trabajo que tuvieron y que tuvieron en Nacional. Me halaga mucho haber sido parte de todo ese proceso, al igual que el caso concreto de Stefan, de Edwin, las oportunidades que también utilizamos a Sebastián, en haberle dado la oportunidad de, después de elegir entre varios, a Marlos, Dairo, que no pudo estar. Entonces me parece que es muy reconfortante ver que durante la gestión anterior Nacional no solamente logró muchos títulos o varios títulos, sino que produjo muy buenos jugadores, muchos de los cuales están en el extranjero, pero en este caso muchos de los cuales le están aportando a la selección actual, y yo creo que eso va en beneficio del fútbol colombiano. Profesor, buenas noches. John Daza de Cable Noticias. Para seguir hablando con el tema de Atlético Nacional, hoy es equipo récord con 6 victorias al hilo sin recibir gol. Son 5 victorias más la primera que suman es la de Emelec en el último partido que usted dirigió en Medellín con el gol de Enríquez. ¿Qué diferencia hay de ese Atlético Nacional que usted dejó al equipo de Reinaldo Rueda, y para qué está el equipo verdolaga si usted para este torneo de Copa Libertadores? Lo segundo, profesor, una palabra que usted nos enseñó: resiliencia. Esa resistencia a la adversidad la tuvo que utilizar usted cuando llega a dirigir la selección mexicana. ¿Sintió usted de pronto el rechazo de un país tan exigente en el fútbol como lo es México? Bueno, yo de atrás para adelante, yo creo que la resiliencia hay que mostrarla todos los días. Me parece que, como en todo cargo del fútbol, siempre se está, sobre todo a ese nivel tan competitivo, se está a 2 o 3 derrotas de un fracaso. Entonces me parece que es mantener bien los pies sobre la tierra, trabajar, ubicarse uno donde está, entender, no tomar nada personal, trabajar y dedicársele al fútbol y a buscarle posibilidades dentro del equipo a futuros escenarios. Sobre la primera parte, yo creo que Nacional anterior se caracterizaba más por el juego de banda. Ahora me parece que con el profe, que ha hecho una extraordinaria labor, tiene más juego interno. El mayor aprendizaje para mí ha sido ver cómo jugadores como Jimmy Chará, ahora Marlos, el propio Darwin Quintero, su club ahora en América de México, juegan mejor sueltos y no ubicados en la banda. Y creo que Colombia, a través de su historia, ha tenido jugadores así. Wellington Ortiz, por ejemplo, jugaba de extremo, pero también era capaz de arrancar por Hernán Darío Herrera en su trayectoria. Entonces me parece que es muy bueno para el fútbol colombiano que aparezcan ese tipo de jugadores, porque al final, y si miramos la Champions League, por ejemplo, en juegos recientes contra equipos replegados, en el caso concreto Atlético Madrid versus Barcelona, a Barcelona le hizo falta el muy buen comportamiento defensivo de Atlético Madrid contra Messi,
El próximo llamado va a ser el driblador para tener entradas en el último tercio era Neymar, y tampoco tuvo un buen juego. Entonces yo creo que Colombia tiene ese gran plus. Yo creo que a nivel de selección, jugadores para jugar en el último tercio hay varios y muy buenos. Profe, José Agustín Martínez de Planeta Fútbol de Antena 2. Profe, en un futuro, el futuro es muy incierto, pero sueña, le gustaría en algún momento llegar a la Selección Colombia Mayores, y es posible que hagamos una segunda edición de la estrategia de Osorio, pero seguramente más humano, conociendo el recorrido, sabemos de dónde viene usted, el gran trabajo que ha realizado, todo lo que ha estudiado. ¿Será posible eso? Bueno, como colombiano y como hombre de fútbol, obviamente que llegar a la selección es, como colombiano, un sueño, y como hombre de fútbol es un objetivo, y nunca va a dejar de ser. Entonces, en el momento actual estamos muy orgullosos, en el buen sentido de la palabra, muy agradecidos con la Federación Mexicana, y lo vamos a dar todo por cumplir el sueño, raya, objetivo de todo el pueblo mexicano, que es ir al Mundial y hacer tener una digna presentación. Ahora, en cuanto al libro, realmente lo que más me llamó la atención del libro es precisamente eso, que no es sobre mi vida y mis cosas o nuestros títulos, es algo por lo cual nos hemos preocupado y que constantemente reiteramos, y es que Colombia es un país futbolero, produce grandes jugadores, y si mejoramos el entrenamiento, el día a día, desde nuestra base, desde nuestros niños, seguramente que vamos a producir muchos jugadores, mejores jugadores, y producto de un buen entrenamiento, y no a pesar de otra clase de entrenamiento. Profe, ¿ha analizado la liga colombiana? ¿Cómo ve su nivel? Y si se atreve a decir equipos favoritos o que le haya gustado mucho aquí en Colombia. No, la verdad que hemos visto los partidos de Copa Libertadores, pero de la liga colombiana no por la misma razón de antes, por estar totalmente sumergidos en el fútbol en la liga mexicana. Pero yo creo que los equipos de Copa Libertadores tienen grandes posibilidades, los que quedan, ¿no? Y me parece que está muy bien representado el fútbol colombiano. ¿Y de futbolistas colombianos en México son respetados? Sí. Eso sí te puedo hablar. Sí. Yo creo que el fútbol mexicano en su gran mayoría tiene muy buenos jugadores, sobre todo extranjeros de mitad de cancha para arriba, del tercio medio y del tercio ofensivo. Yo creo que sobre todo en atacantes y en el tercio ofensivo Colombia está muy bien representada. Entonces hablé anteriormente de Darwin, Edwin pasa por un extraordinario momento, el propio Dorlan, Luis Quiñones está siendo muy importante en Pumas, llegó a competirle el puesto a Fidel Martínez y parece que se lo ganó. Fernando Uribe es muy importante en Toluca, hizo 2 goles contra San Lorenzo en su regreso. Entonces, pero también hay que destacar que en Pachuca, por ejemplo, con los muy buenos delanteros mexicanos que tiene, y Lozano especialmente, yo creo que se destacan los defensores Oscar Murillo y Estefan Medina. Entonces me parece que está muy bien representado el fútbol colombiano. Profe, regresando a la selección mexicana, ¿por qué ha tenido tan buen rendimiento? Estaba revisando y solo ha ganado porque anteriormente no se había dado. ¿Qué encontraron de pronto en usted para tener tan buenos números en este momento con la selección? Bueno, lo primero que hicimos fue hablar con íconos del fútbol mexicano. Cuauhtémoc Blanco, a quien tuve el honor de dirigir en Chicago Fire, con Alberto García Aspe, con Jorge Campos, con el delantero, con Luis García. Y ellos, en términos generales, me hicieron caer en cuenta que sobre todo en los partidos de visitante se iba a jugar
de talento por talento. Y en esos partidos hay que tener más trabajo, porque jugar en San Pedro Sula, por ejemplo, a las 3:30 de la tarde, eso es una tarea titánica. Entonces, formamos o hemos puesto equipos con talento, sin renunciar al talento, pero con mucho trabajo. Y le hemos puesto mucho cuidado a dos o tres factores puntuales: la pelota detenida, el fútbol aéreo y el aspecto físico de los rivales. Yo creo que eso lo hemos nivelado y le hemos sacado provecho al talento nuestro. Bueno, los jugadores colombianos, ustedes ya y todos sabemos que se destacan en México, pero ¿por qué? ¿Por qué le cae también al futbolista colombiano el Balón de México? Yo creo que en México los jugadores son muy técnicos, son muy resistentes. El jugador colombiano es muy habilidoso y muy rápido. Y yo creo que la velocidad como característica física, más conducir la pelota en velocidad, yo creo que le produce admiración y le da grandes posibilidades, sobre todo a los delanteros colombianos. Profe, ¿qué tan compleja es la eliminatoria centroamericana comparada con la sudamericana? Usted obviamente ya acá la conoce por el entorno. ¿Qué tan complicada es? Bueno, yo creo que la sudamericana es más difícil por la calidad de los rivales, porque hay 5, 6, 7 equipos de alto nivel, guardando el respeto por la CONCACAF, es diferente, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que se miden otra clase de factores, y el clima hostil de pronto de algunas partes es un factor preponderante a la hora de calificar uno en Centroamérica. Profesor, usted es un conocedor del fútbol de muchos lugares del mundo. Ha dirigido en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, ha dirigido Red Bull, Inglaterra. ¿Cuál de esos equipos ha sentido más presión y cuál le ha parecido o le ha parecido más placentero dirigir? Yo creo que en la carrera de uno, cada proyecto tiene sus propios obstáculos, problemas, vicisitudes, ¿no? Me parece, por ejemplo, iniciando con Millonarios, me divertí, lo aproveché al máximo, lo disfruté mucho, pero obviamente era mi primer trabajo en Colombia y desconocía muchas cosas. Después el paso por la MLS, yo creo que fue extraordinario porque empecé a darme cuenta del valor atlético que tiene la parte atlética en el fútbol. Regresar al Caldas, los problemas fueron más económicos, otra cosa muy diferente. Venir a Nacional fue básicamente ir a un club con todas las condiciones para ser primero sí o sí. Y obviamente una gestión de 2 años y medio, ganar 5, 6 títulos, si se considera lo de la Supercopa, los 3 de Liga, las 2 copas, producir los jugadores que se produjeron, mantener el equipo, contribuirle a ese nuevo centro de alto rendimiento. Entonces son cosas muy diferentes, entonces es muy difícil evaluarlo de esa manera. En Inglaterra ascender a la Premiership fue un paso extraordinario, pero yo diría que el paso a Sao Paulo y dirigir en un país pentacampeón del mundo con todas esas exigencias y a sus jugadores con esos egos tan grandes fue una experiencia muy positiva. Y ahora ya lo de la selección yo creo que es totalmente diferente. Entonces, yo diría, si ponen a escoger uno, el de ahora, el actual, el gran sueño, raya, objetivo que teníamos, que es ir a un mundial. Yo creo que eso está por encima de todos. Pero para poder aspirar a eso hay que ganar títulos, y afortunadamente y gracias a la divina providencia lo hemos hecho. ¿Listo? Profesor Osorio, buenas noches. Fue cercano a esa entraña del Manchester City. ¿Qué tal lo ve de cara a esa semifinal contra el Real Madrid?
Bueno, es un club que ha cambiado mucho, ¿no? En la época que yo estuve era un equipo de mitad de tabla que jugaba en un 80% con sus jugadores canteranos, y ahora es un equipo que tiene acceso y tiene una nómina plagada de jugadores de élite. Entonces yo creo que está para competir de igual a igual, diría yo. Listo, termino. Muy buenas noches. ¿Qué nos podría decir de los equipos centroamericanos que van a disputar esta Copa Centenario, como lo son Haití, que sorpresa, en el caso de México, la que usted va a enfrentar a Jamaica, y en la selección colombiana, que es Costa Rica, que está en un cambio generacional y no es el mismo equipo que disputó el Mundial Brasil 2014? Gracias. Bueno, de atrás para adelante, precisamente eso. Costa Rica está en un cambio generacional y seguramente que va a ser buena competencia, pero ya creo, pues dije anteriormente, que Colombia tiene una gran selección. Haití, igual que el equipo de Jamaica, va a ser un equipo atlético, rápidos, fuertes, que van a disputar cada pelota, muy buenos en el fútbol aéreo, los de Jamaica, los haitianos más habilidosos. Yo creo que van a ser también difíciles. ¿Listo? Gracias. Muchísimas gracias.